2021. Vamos a dar inicio a audiencia en causa RIT 218-2019. Dirige la audiencia Cristóbal Gueldum Mancilla, y para efectos del registro en audio le voy a solicitar a los intervinientes se individualicen, partiendo por el Ministerio Público. Buenos días, señor fiscal. Buenos días, señoría. Comparece por el Ministerio Público Macarena Bustos Romero. Buenos días, señoría. También por la Fiscalía, fiscal Nicolás Núñez Valenzuela. Por la defensa de don Gonzalo, ¿quién comparece? Muy buenos días, magistrado Mauro Gustavo Figueroa Ferrá, por don Gonzalo Izquierdo. Bien, por la defensa de don Cristian Garrido, ¿quién comparece? Señor magistrado, muy buenos días. Colega, por la defensa del señor Garrido, abogado Eduardo Soto Delgado. Mi RUT, señor magistrado, no tengo poder en esta causa, pretendemos constituirlo en esta audiencia. Es el 14.504.542-8. Acompaño la cédula para certificar tal cuestión. ¿Puede darla por el reverso? Claro. Bien. ¿Comparece entonces don Cristian Garrido? Sí. Don Cristian, su nombre completo. Su domicilio. Bien, ¿quiere que el abogado que se acaba de individualizar lo represente en este juicio, señor? Estudió el patrocinio de poder en el abogado ya individualizado, quien exhibe cédula de identidad y acredita calidad de tal. Dejamos constancia que el imputado don Gonzalo Izquierdo no comparece a esta audiencia. Previo a la audiencia, su abogado solicitó ser el curador respecto de la solicitud de formalización. ¿Eso es efectivo, don Mauro? Así es, el curador. ¿Alguna incidencia respecto de esa curaduría de los intervinientes? ¿No, señoría? No, sí. Previo a eso está el circuito cerrado de televisión del Poder Judicial. Les voy a preguntar, partiendo por la Fiscalía, si hay algún inconveniente para proceder a la grabación de audio y video respecto de la presente audiencia. Ninguno, su señoría. Entiende el Ministerio Público que las audiencias son públicas y por lo tanto procede lo señalado por su señoría. Bien, la defensa de don Gonzalo Izquierdo, ¿alguna incidencia respecto de aquello? No, su señoría. La defensa de don Cristian Garrido, ¿alguna incidencia respecto de aquello? Ninguna, señoría. Bien, se autoriza entonces a contar de este instante que pueda comparecer entonces el circuito cerrado de televisión del Poder Judicial. Bien, entiendo que ya estarían conectados. Entonces, por lo anterior, entonces procedemos, señor fiscal. ¿Va a proceder a formalizar, señor fiscal? Así es, su señoría. Bien, don Mauro, como curador, se deja constancia de que usted sería don Mauro Figueroa Ferrá, el curador de don Gonzalo Izquierdo. Don Cristian Garrido, ponga atención, ambos pongan atención respecto a los hechos que le va a comunicar el Ministerio Público, respecto de los cuales su tutor va a ser investigado y usted, don Cristian, va a ser investigado. Señor fiscal. Gracias, señoría. Yo voy a dar comunicación a los hechos investigados. El señor Gonzalo Izquierdo Menéndez, representante legal de la empresa Andacollo de Inversiones Limitada, sociedad a través de la cual es dueño de la planta de fundición de plomo, denominada Fundición Halcones, desde su creación en el año 1995, y se encuentra ubicada en el predio El Cardonal de la comuna de Marchihue. En esa sociedad, el imputado es socio en partes iguales con su cónyuge Luis María Mercedes Iderraza Valdidela. Esta empresa se ha dedicado a la fundición de plomo desde el año 2002 aproximadamente hasta el 2019. Actividad que se encuentra regulada en el Decreto Supremo número 148 del 2003 del Ministerio de Salud. Requiere para su funcionamiento el otorgamiento de permisos en razón de ser una actividad peligrosa por tratarse de la producción de una sustancia altamente contaminante. En cuanto a los efectos del plomo en el ser humano, según la hoja de seguridad para transporte de residuos peligrosos de plomo, se ha descrito este elemento como venenoso y tóxico para el hombre, otros organismos y para el medio ambiente. En cuanto a sus efectos en la salud por exposición, cantidades pequeñas de plomo pueden provocar problemas de salud graves y en niveles muy altos la intoxicación por plomo puede ser mortal. Asimismo, los signos y síntomas en adultos pueden comprender presión arterial alta, dolor articular y muscular, problemas de memoria o concentración, dolor de cabeza, dolor abdominal, trastornos del estado de ánimo, disminución del conteo de espermatozoides, anomalías en estos, aborto espontáneo, muerte fetal o nacimiento prematuro en mujeres embarazadas. Respecto al proceso de fundición propiamente tal, este comienza con la adquisición de materias primas tales como pasta de plomo, carbón de piedra, ceniza de soda y viruta, productos que son almacenados en distintos lugares para ingresarlo en distintos lugares del terreno donde se emplaza esta fundición y posteriormente son recopilados por los trabajadores para ser ingresados a un horno
previa mezcla de los productos. Seguidamente, luego de 3 horas aproximadamente, se deposita el producto ya fundido en lingoteras, se espera su secado para desmoldar y finalmente a través de una grúa las horquillas se pesan para ser vendidas. Por último, los lingotes se dejan al interior del galpón para ser exportados. El primer hecho imputado al señor Izquierdo es el siguiente. El imputado Izquierdo declaró con el objeto de no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental ante el Servicio de Evaluación, el Servicio de Evaluación Ambiental con fecha 19 de diciembre de 2015, que en la operación de la planta de fundición de metales halcones no se utilizarán residuos peligrosos de los tipificados en el Decreto Supremo número 14803 del Ministerio de Salud. Declaración que dicha autoridad administrativa tuvo en consideración para resolver la consulta de pertinencia de ingreso al CEIA para el funcionamiento de la misma, dictando en definitiva la resolución número 261 del 16 de septiembre de 2015, firmada por su entonces director Andrés León Riquelme, resolviendo que la operación de la planta no requería ingresar obligatoriamente al CEIA en forma previa a su ejecución, en consideración a los antecedentes aportados por el imputado. Sin embargo, la referida fundición, al menos durante el año 2018 y 2019, fundió en ese recinto baterías de vehículos motorizados en desuso, insumo que es considerado por el decreto ya mencionado como residuo peligroso y para el cual no posee autorización para fundir. Las conductas anteriormente descritas constituyen a juicio del Ministerio Público el delito del artículo 210 del Código Penal y le cabe responsabilidad penal al imputado en calidad de autor y en grado de ejecución consumado. El segundo hecho es el siguiente. A lo menos durante el año 2018-2019, el imputado Gonzalo Izquierdo Menéndez manejó residuos peligrosos almacenándolos en la Fundición Halcones, ubicada en el predio El Cardonal de la comuna de Marchihue. En este lugar fundió baterías de vehículos motorizados en desuso, insumo que contiene plomo y es por tanto considerado por el decreto ya mencionado como residuo peligroso, para el cual no posee autorización para fundir. Esta labor la ha realizado coordinadamente en conjunto con el imputado Garrido Romero, a quien le arrendaba a la fecha de los hechos uno de los hornos. Además, Izquierdo incumplió lo establecido en la resolución exenta número 11725 de la Seremia de Salud de O'Higgins. El imputado referido obtuvo una autorización para construir en la Fundición Halcones una bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos industriales peligrosos declarados provenientes de la actividad industrial y concertado con Cristian Antonio Garrido Romero, quien, como se ha señalado, era arrendatario de la fundición a la época de los hechos, incumplieron la mencionada resolución exenta, manteniendo el almacenaje de los residuos peligrosos al margen de las condiciones autorizadas, del modo que se expone a continuación. A. Manteniendo maxisacos con material particulado precipitado, cenizas, abiertos y a la intemperie. Manteniendo un estanque de petróleo con evidencia de derrame al suelo desnudo. C. Se constató la existencia de un estanque y una piscina, ambos con acumulación de aceite usado, los cuales son residuos peligrosos y no presentan contención de seguridad para derrames. Además, este derrame de 30 por 18 metros aproximadamente escurre hacia una ladera cerro abajo donde existe un curso de agua superficial. D. Se constató un sector con escoria de plomo que corresponde a residuos peligrosos sobre el suelo desnudo y a la intemperie. E. Se constató que en la planta existen acopios de residuos en la ladera del cerro, sobre cerro desnudo, a la intemperie, los cuales corresponden a residuos industriales no peligrosos, chatarras, maderas, carrocerías de autos de vehículos, plástico, basura domiciliaria y residuos peligrosos tales como tambores con resto de aceite usado, cenizas, material precipitado de filtros de manga, maxisacos abiertos, escorias, tarros de pintura, carcasas, baterías de auto y camión. Adicionalmente se encontró acopio de tipo montículo de pizarreños quebrados correspondiente a asbesto, cemento en estado friable y cenizas provenientes de filtros de manga. Agregar que bajo esta ladera existe un curso de agua superficial. Y F. Polvos de material particulado esparcidos por distintos puntos de la planta de fundición, tales como interiores de galpones, patio y en sitios de acopio de residuos y escorias. Adicionalmente, ambos imputados incumplieron la resolución exenta citada en cuanto impone la obligación de mantener un registro actualizado tipo carpeta en que se contemple cantidad, tipo, fecha de retiro, transporte, lugar de disposición final de los residuos.
Además, debía mantener los comprobantes que respalden lo indicado con la finalidad de que la autoridad sanitaria verifique lo registrado. Cabe destacar que todas las infracciones a la reglamentación sectorial descritas, con fecha 24 de abril de 2019 a través de la resolución exenta 3298 del Ceremi de Salud de O'Higgins, ratificó finalmente la prohibición de funcionamiento de la Fundición Halcones. Las conductas anteriormente descritas contravienen el artículo 44 de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, y en esta les cabe responsabilidad penal a ambos imputados, es decir, a don Gonzalo Izquierdo Menéndez y a Cristian Antonio Garrido Romero, responsabilidad en calidad de autores y en grado de ejecución consumado a juicio del Ministerio Público. El hecho 3 es el siguiente. Con fecha 20 de febrero de 2019, la Fundación Halcones fue fiscalizada y clausurada por el Ceremi de Salud de la región de O'Higgins en razón de que 6 trabajadores de la fundición tuvieron que ser sometidos a exámenes médicos en el Instituto de Salud del Trabajador, cuyos resultados reflejaron más de 40 microgramos por 100 ml de plomo en la sangre, excediendo así el límite de tolerancia biológica a ese metal pesado. Por tal razón, esta Fiscalía solicitó a este tribunal la incautación de las fichas clínicas de los trabajadores de la Fundación Halcones que fueron afectados según lo detectado por el Ceremi de Salud, determinando que las siguientes personas se encuentran contaminadas por la presencia de plomo, excediendo el límite de tolerancia biológica ya señalado según el detalle que se expresa a continuación. Respecto a esto, señoría, quisiera hacer una precisión. Voy a leer nombres de víctimas que no están presentes y que no tienen representación letrada, en circunstancias que como esta audiencia está siendo vista por prensa, que se tenga reserva de estos antecedentes. Bien, como se pide, entonces, ¿las iniciales va a dar, señorita fiscal? ¿Puedo dar las iniciales? Sí, señoría. ¿Por razones de seguridad, entonces? Sí. Bien. Voy a dar las iniciales solamente. Para efectos de la defensa o que el tribunal lo requiera, la individualización completa está disponible. Bien. Según el detalle que se expresará a continuación, entonces, las víctimas son las siguientes. Iniciales JMB. En examen del 13 de diciembre de 2018 arrojó 82,6 UG de plomo cada 100 ml de sangre. El 28 de enero de 2019, una concentración de 82,8 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. El 20 de marzo de 2019, 65,1 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. Y finalmente el 25 de marzo de 2019, 65,1 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. La víctima 2, de iniciales JPS, arrojó en examen del 22 de noviembre de 2018 43,7 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. En examen del 28 de enero de 2019 43,7 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. Y en examen del 25 de marzo de 2019 81,9 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. La víctima número 3, de iniciales RRR, arrojó en examen del 22 de noviembre de 2018 170,6 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. El 28 de enero de 2019 170,6 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. Y el 25 de marzo de 2019 109,6 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. La cuarta víctima, de iniciales EBM, arrojó en examen del 3 de diciembre de 2018 108,4 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. El 28 de enero de 2019 108,4 UG de plomo cada 100 ml de litro de sangre. Y finalmente el 25 de marzo de 2019 un resultado de 100,4 UG de plomo cada 100 ml de sangre. La víctima 5, de iniciales HBC, arrojó en examen del 22 de noviembre de 2018 un resultado de 206,7 UG de plomo cada 100 ml de sangre. El 28 de enero de 2019 mantuvo un resultado de 206,7 UG de plomo cada 100 ml de sangre. Y el 25 de marzo de 2019 un resultado de 121,8 UG de plomo cada 100 ml de sangre. Finalmente, la víctima, de iniciales NMM, obtuvo
para el examen del 22 de noviembre de 2018 un resultado de 251,2 UG de plomo cada 100 ml en la sangre, resultado que mantuvo el 28 de enero de 2019, y que finalmente en examen del 25 de marzo de 2019 arrojó 135,1 UG de plomo cada 100 ml en la sangre. Asimismo, el trabajador de la planta de iniciales OFS obtuvo un resultado de intoxicación por plomo de 21,3 UG de plomo cada 100 ml cada 100 ml de sangre. Además, el Instituto de Salud Pública, a través de un certificado de 28 de febrero de 2019, señaló a la planta que, dados los resultados de estos exámenes, estos trabajadores debían continuar realizándose estudios en el Hospital IST de Santiago, y hasta haber concluido dicho estudio, no debían realizar labores con exposición al plomo. Los imputados Izquierdo y Garrido conocían los riesgos para la salud de la fundición, empresa que ha sido clausurada en más de una oportunidad, y aún así han continuado contratando gente para esta faena sin otorgarle las medidas de seguridad que la ley le obliga a brindar, teniendo ambos conocimientos de que cada día laboral aumentaban los niveles de intoxicación por plomo de las víctimas y el riesgo de una contaminación por parte de terceros que tengan a su vez contacto con los trabajadores. Por todo lo anterior, este hecho se enmarca a juicio del Ministerio Público dentro de lo dispuesto por los artículos 398 en relación al 397, número 2 del Código Penal, hechos donde a juicio nuestro le cabe responsabilidad a ambos imputados en calidad de autores y en grado de ejecución consumado. Señoría, respecto al presupuesto material y necesidad de cautela, se va a referir, sí se va a referir el fiscal Nicolás Núñez. Magistrado, esa es la formalización si requiere consultarle a los imputados, señoría. Sí, después se puede verificar aquello en relación a las medidas cautelares. Bien. Les voy a preguntar tanto al tutor de don Gonzalo Izquierdo y a don Cristian Garrido, imputado en estos antecedentes, si entendieron los hechos respecto a los cuales su representado va a ser investigado y usted, don Cristian, va a ser investigado. No si están de acuerdo con ellos, solo si los entendieron. Don Mauro. Gracias, magistrado. Efectivamente, los hechos se entienden, sin embargo, me gustaría solicitar dos precisiones, su señoría. Bien, deme un segundo. Don Cristian, ¿entendió los hechos de la sí, formalización? Entendí. Sí, entendí, señor. Bien, entonces, don Mauro, ¿qué precisión requiere? Magistrado, se indicó inicialmente que habían 6 trabajadores, sin embargo, anoté al menos las iniciales de 7 personas. Entonces, que aclare primero cuántas personas efectivamente son las que tienen la calidad de víctima en el hecho. En primer lugar es eso, y en segundo lugar... Don Mauro, se le cortó un poco su audio. Entonces, usted señala que logró contabilizar 7 víctimas y al inicio señaló que eran 6. ¿Esa es la pregunta? Así es. Esa es la primera pregunta, magistrado. ¿La segunda pregunta cuál es? La segunda pregunta, magistrado, respecto del hecho de las lesiones, no se indicó ninguna fecha de lesión o enfermedad para poder calificarlo de esa forma. Si pudiese precisar la Fiscalía cuánto es el tiempo que indica nuestra normativa para esos efectos. Tiempo de recuperación, entonces. Así es. Bien. Señorita fiscal, las precisiones solicitadas. Sí. Sí, yo tengo un documento a la vista que es generado por nosotros para facilitar la comunicación de los hechos de la investigación, y en ese contexto hay una tabla que permite entender mejor los resultados de los exámenes, como yo los fui relatando fecha por fecha, víctima por víctima. En ese escenario que las víctimas que yo aludí son 6 trabajadores, y posteriormente hay un 7º que está fuera de la tabla porque tiene solo un examen, un solo resultado, entonces en total son 7, para claridad del defensor. Respecto a la segunda pregunta, como se trata de intoxicación por plomo, los efectos son bastante sostenidos en el tiempo y no hay aún un pronunciamiento médico respecto a la finalización de estos efectos en la salud de las víctimas, cuyos efectos, en consecuencia, ellos han seguido viviendo en su salud y en sus cuerpos hasta el día de hoy. Desde la fiscalización de la Seremi, que arroja
en definitiva, estas pesquisas y determina que estos trabajadores tienen que ir al IST y se descubre la intoxicación por plomo en la sangre, esto es en febrero de 2019 hasta el día de hoy. Esa es una materia que sigue en estudio y que va a tener que ser sujeta, lógicamente, a pericias científicas muy específicas. Bien. ¿Algo más que agregar los intervinientes? No, señoría. Bien. Le voy a preguntar el plazo de investigación. Sí, magistrado, ¿lo puedo conectar al tiro con las medidas cautelares? Voy a ser bastante corto en ese sentido, señoría. Sí, no, claro, primero las medidas cautelares. Bien. Magistrado, respecto a don Gonzalo Izquierdo, estando suspendido el procedimiento, la Fiscalía no va a solicitar medidas cautelares en ese sentido. Respecto a don Cristian Garrido, su señoría, vamos a solicitar solamente una medida cautelar de arraigo nacional durante la investigación. No sé si la defensa en ese sentido, su señoría, se va a oponer a esa medida cautelar y voy a tener que exponer el supuesto material o va a haber acuerdo. En el evento de oposición, entiendo que en el evento de oposición deberá informar los antecedentes que se basa, pero previo a eso le voy a dar traslado al abogado de don Cristian Garrido, respecto de la solicitud de arraigo del artículo 155, letra D del Código Procesal Penal. Señor magistrado, por ahora nosotros nos vamos a allanar a la solicitud planteada por el señor fiscal. Plazo, señor fiscal. Magistrado, vamos a solicitar un plazo de investigación de 6 meses. ¿Por qué solicitamos un plazo de investigación de 6 meses? Primero, su señoría, porque está pendiente la pericia de inimputabilidad respecto a don Cristian Garrido del Servicio Médico Legal. Entiendo, su señoría, que, bueno, la fecha está en la otra causa, señoría, pero entiendo que es cercana al mes de julio o agosto, si me puede corregir la defensa. Sin embargo, obviamente, debido a los tiempos que estamos viviendo y a la lentitud producto de la misma pandemia del Servicio Médico Legal, entendemos que este plazo es bastante razonable y relacionado, obviamente, con esta solicitud pendiente del tribunal respecto a la imputabilidad. Creemos que es necesario, su señoría, este plazo de 6 meses. Además, y ahora con la investigación propiamente tal, justamente lo conecto con la pregunta que nos hizo el colega don Mauro Figueroa respecto de los exámenes y pericias que están pendientes respecto de las víctimas. Estas son pericias, su señoría, bastante complejas, que incluso los organismos públicos no tienen la capacidad para hacerlas, y en ese sentido estamos haciendo las coordinaciones respectivas para mandar a las víctimas a pericias privadas. En ese mismo sentido, hay ciertas víctimas de las leídas, su señoría, de las 7 víctimas que leyó la fiscal, que no están en el territorio nacional actualmente, ya que no son chilenos. Incluso, su señoría, hay víctimas que estamos haciendo las coordinaciones con la unidad de UCIEX de la Fiscalía Nacional para ubicarlas en Perú, toda vez que ellas, como señalé, no se encuentran en el territorio nacional. Debido a eso, su señoría, y a la complejidad de la investigación, su señoría, son más de 6 tomos en esta investigación, y a las pericias pendientes, tanto de exámenes físicos a las víctimas como la pericia al imputado de inimputabilidad, creemos que un plazo de 6 meses es proporcional a la investigación y proporcional a las medidas cautelares que hemos solicitado, que son de bastante baja intensidad para el imputado Cristian Garrido, señoría. Bien, señor fiscal, 180 días, entiendo entonces. Sí, señoría, 180 días. Bien, bien. La defensa de don Gonzalo Izquierdo respecto del plazo de investigación. Gracias, magistrado. Magistrado, esta defensa considera que no es proporcional el plazo de defensa, va a solicitar se fije en 60 días, puesto que el mismo fiscal ha señalado que no se utilizará el sistema público de salud, como sería exámenes en el servicio médico legal, por ejemplo, sino que el privado, cuestión que tiene tiempos, ritmos distintos, y por lo mismo, evidentemente, los plazos serían menores. Respecto de la inimputabilidad, efectivamente, esa es una causa que está paralela a esta, en que el informe ya debiese estar en tramitación, y además, su señoría, considerar que en virtud del artículo 458, efectivamente la causa se encuentra suspendida hasta ese tiempo, por lo tanto, más allá
de poder, en el caso de mi representado y de quien soy curador, no es posible efectivamente fijar un plazo puesto que está en la suspensión. Eso es en respecto de mí. Sin perjuicio de la petición posterior que voy a hacer después de esta discusión del plazo. Lo que quiero hacer énfasis es en esta solicitud de exámenes privada, por un lado, en los años que ya lleva esta investigación en curso, su señoría, estamos hablando por lo menos desde el inicio de 2018, por lo tanto la Fiscalía ha tenido tiempo más que suficiente para efectos de realizar las solicitudes de investigación, diligencias varias que ha de una u otra forma mencionado el día de hoy. Por eso nos parece sumamente excesivo el plazo de 6 meses y solicitamos que se fije en 2 meses. La defensa de don Cristian Garrido. Señor magistrado, nosotros nos vamos a adherir a la petición que ha hecho la Fiscalía. Se entiende por un principio de realidad, atento lamentablemente a la situación de pandemia que está el país, que en realidad se ha ralentizado todo, y para evitar nuevas audiencias, que en definitiva nuevas audiencias de aumento de plazo, con lo más probable con buenos antecedentes producto de estas circunstancias, es que vamos a allanarnos, además teniendo en consideración la medida cautelar que se ha impuesto a mi cliente. Bien, el tribunal va a proceder a resolver entonces. No, falta el querellante. Su señoría. Perdón, abogados querellantes respecto al plazo. Sí, y esta parte va a solicitar medidas cautelares respecto a Gonzalo Izquierdo Menéndez. Respecto al plazo, nos allanamos a lo sostenido por el Ministerio Público. No sé si su señoría quiere que fundamenten las peticiones de medidas cautelares o resolvemos primero el plazo y después las medidas cautelares que va a solicitar. No, haga la solicitud de medidas cautelares nomás. Perfecto. Esta parte va a solicitar la medida de internación provisoria del señor Gonzalo Izquierdo o en virtud del artículo 464 del Código Procesal Penal, o bien de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo, el 464, son aplicables las reglas del artículo 155, aquella medida que UCIA estime conveniente. En efecto, el señor Gonzalo Izquierdo no se harán peticiones respecto al señor Cristian Garrido y se explicará por qué se hace esa distinción durante mi alegación. En primer lugar, el señor Gonzalo Izquierdo ha sido formalizado por 3 hechos distintos de una energía criminal bastante asombrosa. En primer lugar, reitere, por favor. Se trata de un delito de perjuicio. No, abogado, tiene que reiterar porque tuvo un problema de conexión. Perdón, su señoría. En efecto, voy a partir de nuevo. El señor, respecto a los antecedentes que justifiquen la existencia del delito, respecto al delito de perjurio, se encuentran las distintas declaraciones de impacto ambiental suscritas por Gonzalo Izquierdo Menéndez y consultas de pertinencias también presentadas ante el sistema de evaluación ambiental con la finalidad de soslayar el control ambiental que existe en esta materia, fingiendo y mintiendo a la autoridad con el objeto de poder mantener en funcionamiento una planta que lo único que hace es contaminar no solamente la fauna, la vegetación y el lugar de la comuna de Marchihue, sino que también a sus trabajadores, como se ha identificado en la formalización. Respecto de cada una de estas declaraciones de impacto ambiental, se encuentran suscritas por el señor Gonzalo Izquierdo Menéndez. En estas se acompañan las respectivas constituciones de sociedad en el que aparece él como representante legal de esta sociedad Andacollo Inversiones, que es dueña por lo demás del fondo en el que se encuentra esta propiedad, fondo familiar que viene heredado a su vez de sus abuelos, con todos hechos que se encuentran acreditados en la carpeta investigativa con los respectivos certificados de dominio. También consta en la carpeta investigativa el RUT tributario de la sociedad Andacollo y además la formulación de cargos, presentada por la Superintendencia de Medio Ambiente de Gobierno en el rol D39-2019, en el que precisamente señala en sus consideraciones y formulación de cargo, y leo para efectos de claridad del tribunal: 1. Producción y reutilización, almacenamiento, tratamiento, eliminación final de sustancias tóxicas o residuos peligrosos provenientes de baterías de plomo en desuso, sin contar con resolución de calificación ambiental que le habilite a ello y generando efectos adversos a la salud de la población
o a uno o más componentes ambientales, habiendo fingido que se trataba en sus solicitudes de declaración ante el Servicio de Evaluación Ambiental que se iba a tratar productos que no eran tóxicos o no eran residuos peligrosos. Además, respecto al tratamiento de residuos peligrosos, hecho sancionado por el artículo 44 de la ley 20.220, que señala que es un tipo bastante amplio en cuanto a los verbos rectores, porque dice el que exporte, importe o maneje residuos peligrosos prohibidos sin contar las autorizaciones correspondientes. O sea, requiere exportación, importación o manejo. En este caso se cumplen dos de estas condiciones, según los antecedentes que obran en la carpeta investigativa. En primer lugar, quiero hacer referencia a los testimonios que obran. Existe una denuncia de fecha 16 de noviembre del 2017, realizada por 8 vecinos de la Fundación Halcones, donde denuncian que se está triturando y fundiendo baterías provenientes de automóviles en desuso, baterías de automóviles u otros vehículos motorizados en desusos, entre las 20 horas y las 7. Estos horarios... Tiene que reiterar la última parte porque nuevamente tuvo un problema de conexión. Perdón, usted. En horarios entre las 8 y 7 de la mañana, con la finalidad de asegurar su impunidad el señor Gonzalo Izquierdo. O sea, ahí estamos claramente ante un dolo reiterado que se va a ir reiterando y su señoría va a colegir este dolo reiterado de acuerdo a los antecedentes que expondrá. La declaración de la PDI de don Luis Alberto León Maturana, de fecha 30 de noviembre del 2017, que declara: al interior de esta empresa se fundía plomo y cobre, cuya materia prima eran chatarra y baterías en desuso, las que traían en camiones. Posteriormente, estas baterías eran colocadas en el horno y salía el plomo y hacían moldes. Declaración ante la PDI de don Cristian Fernando León, de fecha 30 de noviembre del 2017. Con respecto al material que ingresa a la fundición, debo mencionar que corresponde a baterías y desechos industriales, los cuales son fundidos para formar lingotes de plomo, a los cuales he visto presencialmente. Declaración ante la PDI de don José Daniel Erazo León, de fecha 30 de noviembre de 2017. Debo señalar que he visto ingresar camiones con baterías y sacar además solo camiones con lingotes de plomo. Declaración ante la PDI de Rubén del Carmen Pérez Lazo. Las baterías llegaban en camiones de distintas partes del país, las cuales venían con ácidos y al llegar dejábamos acopiadas, y las que caían al suelo y se rompían, el ácido llegaba a una canaleta de bidones plásticos. Es decir, se separaba la batería y el mismo ácido, ambos productos que todos sabemos que son tóxicos, de acuerdo a los antecedentes que se expondrán y que constan en la carpeta investigativa. Declaración ante la PDI de César Andrés Pérez Abarca, de fecha 30 de noviembre de 2017. Se desempeñaba como ayudante fundidor. La labor consistía en adicionar las baterías enteras en hornos rototarios. Su señoría pide autorización para exhibir el video que obra en la carpeta investigativa, que es conocido por todos porque se trata de una denuncia hecha a un canal de televisión, donde precisamente este video es congruente con las declaraciones recién señaladas. Son solamente 5 segundos de exhibición de video, su señoría. ¿Es conocido por los demás intervinientes del video, por las defensas? No, magistrado. No. Bien, tiene que entonces... ¿Le puede enviar el video para efectos de que ellos puedan revisar previamente lo que se va a exhibir? Ese video está en la carpeta investigativa, su señoría. ¿Está en la carpeta, abogados? Sí. Yo voy a enviar el link. Y es un video en que precisamente es el que originó la clausura de la planta y por esta razón es que esta audiencia de formalización es transmitida en distintos canales de televisión. ¿Alguna incidencia respecto de la exhibición del video, abogado de don Gonzalo Izquierdo? No, magistrado. ¿La defensa de don Cristian Garrido? No, señoría. Bien, puede compartir pantalla entonces, abogado creyente. Le doy inmediatamente los privilegios al abogado para que comparta el video. Ahí le van a dar las facultades para poder compartir pantalla. Ya debería tener los privilegios. Perfecto.
aquí está esta es una denuncia hecha por un canal de televisión y estos son uno de los videos grabados por los trabajadores al interior de la planta de la fundición, donde podemos percatarnos que hay baterías y la forma en que estas son ingresadas, las baterías al respectivo horno. Eso es únicamente respecto al video más largo y aporta mayores antecedentes, se encuentra en la carpeta investigativa a disposición de las defensas. En el anexo número 13 del informe policial 985-2017, que obra en la carpeta investigativa, en las fotografías 5 y 6 constan estos lingotes de plomo que tenían como origen estas baterías en desuso. Fotografías 7, 15 y 16, los hornos de fundición donde precisamente se funden estas baterías en desuso. El informe de la CRIM de medioambiental número 81 del 2018 realmente aterroriza sus conclusiones. En sus conclusiones señala cadmio. Cadmio es un metal extremadamente tóxico. El cadmio se encuentra en los puntos de plantación de tunas, plantaciones de tunas que son exportadas o vendidas al comercio, cuestión que será investigada, pero son vendidas al comercio por don Gonzalo Izquierdo, es decir, contamina las mismas las plantas de tunas que después serán ingeridas por la ciudadanía. También existe talio, que también es un metal tóxico que entiendo que es cancerígeno, que será objeto también de esta investigación. En todos los puntos de muestras de lijuelas sin número y plantación de tuna. Además, agrega este mismo informe, y leo, presentan concentraciones que están por sobre los valores establecidos por la Guía Canadiense de Calidad de Suelos para la Protección del Medio Ambiente y Salud Humana, para el uso agrícola. Y en este caso, don Gonzalo Izquierdo hace uso agrícola de estos predios. También hay presencia de cobre, plomo, talio en los puntos S2 y S4, son las distintas muestras en los alrededores y en la fundición Los Halcones. También hay talio en el punto S3, nuevamente. O sea, el talio vuelve a reiterarse en distintas muestras, tomas de muestras que se hacen en varios lugares cercanos a la fundición. Y nuevamente se señala que están por sobre las guías canadienses de calidad para la protección del medio ambiente y la salud humana. Todos estos son concordantes con los efectos nocivos de los trabajadores que serán objeto al momento de referirme al hecho número 3. También se encuentra el informe 125-2018 de la CRIM, que no solamente contamina el suelo, Gonzalo Izquierdo, a través de sus actividades ilícitas, sino que también contamina el agua. Porque en ese informe, la conclusión bastante lapidaria y aterrorizadora, señala todos los puntos de agua mostrados en el tranque de agua que se encuentra al lado de la fundición, presentan concentraciones de manganesos que sobrepasan los límites establecidos por la norma chilena NH1333, oficio 78, sobre requisitos de calidad para diferentes usos y requisitos de agua para riego. Todos sabemos que ese tranque, y cuestión que es material de investigación, ese tranque de agua es utilizado para los animales que se encuentran en engorda, al lado de la fundición, y además entendemos que también es para el riego agrícola. Este hecho claramente hay que concordarlo con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Pesca, el que sanciona cualquier contaminación a cualquier cuerpo de agua, será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo. Si bien eso no es un hecho de la formalización, que es un hecho que deberá ser indagado en la carpeta investigativa, pero que da cuenta claramente de la energía criminal con la que actúa el señor Gonzalo Izquierdo Menéndez. Existen además el informe técnicos del servicio de la Superintendencia de Medio Ambiente que preceden la formulación de cargo ROL D39-2019, que es conocida por el imputado Gonzalo Izquierdo Menéndez, toda vez que actualmente se está tratando en el Tribunal Ambiental dejar sin efecto precisamente los efectos de esta formulación de cargo, de esta sanción administrativa. Hecho que consta que esta parte acompañó en escrito de esta semana en la presente causa. Respecto de las lesiones graves, estos deben analizarse de conformidad al artículo 398 y 397, número 1. Este es el segundo hecho. El tercer hecho. Es importante señalar
señalar que, como bien lo dijo, Abogado querellante, tiene que... doña Macarena Busto, del Ministerio Público. Abogado, ¿recuperó su conexión? Yo lo escucho. Recuperó su conexión, abogado, ahí entiendo que recuperó su conexión. Señaló en atención al hecho número 3, artículos 397, se le alcanzó a escuchar y se detuvo su grabación, su conexión. Puede continuar desde ahí. 397, número 1 y 398 del Código Penal. Respecto de los efectos de estas lesiones son, claramente, exceden el plazo de 30 días que exige el Código Penal. En efecto, todavía están en evaluación. Estamos frente a personas que están realmente extremadamente, una exposición a niveles de plomo muy, yo creo que pocas veces vista en países desarrollados o en vía de desarrollo, y claramente estamos ante exposiciones de todas medidas de UGPB, de acuerdo, tolerar más de 10 UGPB 100 ml. Abogado, tiene que quizás ubicarse en otro sector. Abogado. Estamos frente a víctimas abogado. que tienen... O quizás apagar la cámara, su señoría, a veces funciona. ¿Puedo apagar la cámara, su señoría? Bien, no hay ninguna incidencia respecto a que acabe la cámara, lleva ya bastante tiempo exponiendo. Bien. No, trate de apagar la cámara y a ver si le mejora la conexión o ubicarse en otro sector para efectos de... A ver, continúe, abogado. Perfecto, gracias, señoría. Respecto de las lesiones, las personas no debiéramos tener concentraciones de plomo. Eso es un hecho que es sabido, ya ni siquiera las bencinas ni las pinturas tienen plomo hoy en día. Es anormal. Pero aún así, según los informes médicos que obran las carpetas investigativas, las personas no debieran tolerar más de 10 UGPB por 100 ml en la sangre de plomo. Y estamos ante personas, víctimas, trabajadores que, confiando en su empleador, trabajaban y resultaron en un plazo de 2 meses, 3 meses, 1 mes, con contaminaciones de 108, 206, 251, 170, 43, 82. Es decir, estamos hablando más de 2.000, 3.000%. O sea, ni siquiera hemos hecho el cálculo, porque solamente hacer la distinción entre lo permitido o lo tolerable, entre comillas, porque claramente nadie quiere, no solamente por empatía, sino también por protección a la salud, nadie quiere que como un deber cristiano, nadie quiere que su vecino sea contaminado al menos con plomo. Y nadie quiere que su compañero de trabajo o su trabajador tenga por lo menos 10 UG de plomo. Pero en este caso, el señor Gonzalo Izquierdo permite que los trabajadores que trabajan en su planta tengan 108, 106, 251, 270, 43, 82. Y esto hay que concordarlo respecto a los efectos con hechos que se encuentran en la carpeta investigativa. En este caso, este mismo cuadro se encuentra reproducido por el informe médico elaborado por la perito Carmen Cerda, quien fue el profesor de la Universidad de Chile durante más de 30 años, perito judicial, y bueno, sus antecedentes académicos se encuentran en la carpeta investigativa. Con más de 100 UG de estas medidas, existen lesiones cerebrales graves, encefalopatía, con una medida de 60-70, dolores de cabeza, problemas de memoria, concentración, trastornos del sueño, cambios en el estado de ánimo. Más de 60, anemia. 50-70, dolores del estómago, estreñimiento, diarrea, falta de apetito. Más de 50, trastornos nerviosos, disminución de los glóbulos rojos. Más de 40, problemas reproductivos masculinos, daño de riñones. Más de 30, reflejos más lentos. Es decir, estamos frente a víctimas que cualquiera de estas consecuencias, enfermedades, ya las padecen. Y no solamente estas, sino que también el riesgo de que tengan otras enfermedades como cánceres u otras enfermedades crónicas también está más que vigente, está latente y lamentablemente es una cuestión de tiempo solamente. Antecedentes que justifiquen la participación de los imputados.
del imputado Gonzalo Izquierdo. Gonzalo Izquierdo es quien suscribe las declaraciones falsas que son objeto de la formalización. Él constituye la sociedad Andacollo, de la cual es representante legal, y consta eso en los respectivos escrituras sociales. Él aparece en el carnet tributario de la sociedad Andacollo. La fundición se encuentra en su fondo familiar, heredado a su vez de su padre y abuelo. Gonzalo Izquierdo Menéndez aparece en distintos contratos como dueño de los hornos donde aparecen y donde se funden este plomo. Estos contratos se encuentran en la carpeta investigativa, son aquellos suscritos con Minecom, Visionary, IEVES, Chile, entre otras. Además, hay que asociar este hecho con una causa en el juzgado de garantía Valparaíso, que también fue acompañada por esta parte, en la carpeta investigativa, la causa 5552-2019, en el que se sanciona, o sea, se está intentando, o sea, se pidió audiencia de formalización contra Matías de la Cerda, persona asociada a IBES Chile, que es precisamente una de las empresas que arrendaba este horno de fundición, en la que se ha solicitado audiencia de formalización por el delito contrabando, toda vez que declaraba como exportación sustancias provenientes de plomo no tóxicas, y al abrir el container, el Servicio Nacional de Aduanas se percató que estaban ante baterías trituradas, y claramente se trata de una declaración falsa ante el Servicio Nacional de Aduanas, pero lo que interesa a esta parte es que precisamente la declaración de procedencia de estas baterías trituradas, en este caso, es precisamente Fundación Halcones S.A., es decir, la fundición de Gonzalo Izquierdo Menéndez. Respecto a la necesidad de cautela, en primer lugar queremos señalar la gravedad de la pena asignada a los delitos. En primer lugar, el artículo 397, número 1, tiene una pena, en este caso, estamos frente a una reiteración, toda vez que hay distintas víctimas, son 7 víctimas distintas, en consecuencia podría UCIA aumentar hasta en 2 grados la pena, arriesgando así una pena de presidio mayor en su grado mínimo, eso digo Gonzalo Izquierdo, es decir, una pena de 5 años a 20 años. La pena establecida en el artículo 210 del Código Penal es una pena de simple delito, acá no hay reiteración. Y respecto de aquella pena establecida en el artículo 44 de la ley 20.220, es una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, pero que puede aumentarse en 1 grado, en virtud del inciso segundo de dicho precepto, si provoca daño al medio ambiente. Es decir, una pena de 5 años a 20 años. Y en este caso claramente provoca daños ambientales, toda vez no solamente por los informes que he mencionado, sino por los antecedentes que voy a paso a exponer ahora. Ello sin perjuicio de que su señoría entiende que los intervinientes se encuentran amarrados, tanto UCIA como los intervinientes se encuentran atados, a los hechos de la formalización y no a las calificaciones jurídicas. Esta parte sostiene, de acuerdo a los hechos expresados por el Ministerio Público, que no solamente estamos frente a un delito del artículo 24, 20.220, sino que también a un concurso medial con el artículo 291 del Código Penal, que precisamente sanciona las conductas que afectan, que tengan, por ejemplo, propagar contaminantes, como es el caso de Marra, en perjuicio de la salud vegetal, humana y medioambiental, más que nada. En ese orden de idea, quiero mencionar el informe pericial del medioambiental número 18 del 2018, de fecha 5 de junio del 2018, que se consta en la carpeta investigativa en su tomo 1, en que en sus conclusiones señala en distintos puntos de muestreo, determina que el suelo tiene concentraciones de plomo, arsénico, cromo, cobre, selenio, talio, vanadio, zinc, y por sobre de los valores establecidos en la guía del suelo canadiense para el suelo de uso agrícola, para la protección del medio ambiente y salud humana y para el uso del suelo industrial. Además, el otro informe 125.018 de fecha 10 de agosto del 2018, también en el tomo 2, en el tomo 2 de la carpeta investigativa, señala, y reitero concordante a lo que ya he dicho, todos los puntos de agua muestreados en el tranque, presentan
concentraciones de manganeso que sobrepasan los límites máximos establecidos por la norma chilena 133, oficio 78, requisitos de calidad para diferentes usos, requisitos de agua para el riego. Es decir, Gonzalo Izquierdo ha burlado no solamente la prohibición medioambiental de ingresar esta fundición al servicio medioambiental, sino que también ha burlado todas las guías, los reglamentos, todos los actos de administración elaborados por el Ejecutivo con el objeto de proteger la salud humana, proteger la salud vegetal, proteger la salud animal. La carpeta investigativa consta en los antecedentes, que ya me he referido, que a los alrededores de la fundición, en el mismo fondo del señor Izquierdo Menéndez, existen animales de engorda, que claramente los animales de engorda son para ser consumidos por el ser humano, o sea, es para su comercialización, plantaciones de tuna, también para el consumo humano, y la fauna y vegetación que se encuentra en los alrededores. Respecto del delito del artículo 44, esta parte sostiene que es un delito de peligro, y en este caso el peligro se acredita toda vez que, uno, la planta fue clausurada por la administración sanitaria. Esta sociedad, por el uso de esta fundición, fue sancionada por la Superintendencia de Medio Ambiente y por la Administración Sanitaria, y además hay los 7 trabajadores de esta planta con altos índices de contaminación por plomo en la sangre. Claramente, en este orden de idea, el peligro que requiere el artículo 44 y 291 que sostiene esta parte, que de acuerdo a la relación de los hechos, también se configura, claramente el peligro exigido normativamente se cumple en la especie. Además, existen otros informes de la Superintendencia de Medio Ambiente que obran en el rol DFZ 2019-158, 6 romano RCA, acompañado del tomo 3, que en su página 32, en cuanto a los hallazgos, señala: adicionalmente, la cantidad de materia prima comprada por el titular en los meses de noviembre y diciembre del 2019, correspondió a 8,3 y 35,3 toneladas respectivamente, suponiendo que se trataría de una sustancia peligrosa, pero las características tóxicas agudas, tal como lo plantea el titular de la propia Ceremi, señala que se superaría la capacidad de almacenamiento 30 kilogramos de las sustancias tóxicas, de acuerdo a lo establecido en la literal 1 del Decreto Supremo 40 del año 2012. Además, consta en la carpeta investigativa, y esto ya lo mencioné respecto del delito habanero, que es materia de otra investigación, pero lo interesante es la declaración de procedencia que hace en dicha causa, en el que ha sido formalización uno de los socios comerciales de Gonzalo Izquierdo, Matías de la Cerda, señala que West Chile S.p.A. y exportadora PVC, Licer Muñoz IRL, todas estas sociedades que han tenido contratos de arriendos con esta fundición de propiedad de Gonzalo Izquierdo, señalan como certificado de procedencia y calidad de estas baterías o del plomo que exportan precisamente la fundición de Halcone, acreditándose así la exportación de estas sustancias peligrosas de conformidad. Esto en relación al artículo 44 de la ley 20.220, que sanciona el verbo rector exportar. Y acá quiero hacer bastante claro, estamos frente a sustancias tóxicas peligrosas, residuos peligrosos, que de acuerdo al Decreto Supremo número 2 del año 2010 del Ministerio de Salud, es decir, 7 años antes de los hechos materia de esta investigación, señala claramente: se prohíbe el movimiento transfronterizo de baterías de plomos usadas desde Chile a terceros países, en tanto existan en el país instalaciones con capacidad para procesar estos residuos peligrosos. En Chile sí existen plantas de tratamientos de baterías de plomos usadas. Una de ellas, la más conocida, la más grande, es Resimat, en la ciudad de Calama.
La Contraloría de la República, en el mismo sentido, ha señalado la simple trituración o separación de los componentes de las baterías de ácido de plomo usadas no las exime de su condición de residuos peligrosos ni del tratamiento que aquellas deben realizarse, de modo que tales elementos están incluidos dentro de la prohibición de movimiento transferizo contenido en el decreto 2 de 2010 ya individualizado. Este pronunciamiento es con fecha de 27 abogado, de septiembre de 2011, mediante el número... Abogado. Sí, señor, escucho. Continúa con problemas de conexión, pero para efectos de precisar, está en letra C del artículo 140, porque siento que para darle claridad, digamos, a su solicitud, me parece que volvió ahora argumentos del 140 letra A, o está en la letra C, para ir precisando, abogado, y en razón también de que las partes tienen que evacuar el traslado respecto a su solicitud, para que vaya precisando, por favor. Perfecto, sería, estoy en la letra C, y únicamente son breves palabras que voy a terminar ahora. Respecto a la letra C, el número de delitos que se le imputar y el carácter de los mismos, quiero hacer énfasis en que estamos frente a un imputado que conoce el sistema de evaluación ambiental, ¿ya?, que desde el año 2013 ha intentado burlar la administración ambiental, detenido en distintas formas, en distintos momentos. Uno, en la consulta de pertinencia de la 2013, en una declaración de impacto, de impacto ambiental 2013, otra consulta de pertinencia del 2014 y otra declaración de impacto ambiental 2014, y cuando logra engañar a la administración ambiental es el 2015, ¿ya?, entregando antecedentes falsos por los cuales ha sido formalizado. Y es por ello que se le ha formulado cargo. Es decir, estamos frente a una persona que se encuentra sancionado por la administración, del Estado, por la Superintendencia de Medio Ambiente y por la sanitaria. Además, quiero hacer énfasis en que el mismo imputado se encuentra vinculado a las resoluciones administrativas, no se encuentra vinculado porque las desprecia. ¿Y por qué queda claro el desprecio de ellos? Es porque con fecha de febrero del 2019 fue clausurada esta planta, y no obstante ello, y según consta en las escuchas telefónicas, esta planta seguía funcionando no obstante la clausura. Tanto es así que el 25 de abril del 2019, el señor Cristian Garrido llama a Gonzalo Izquierdo, quien le contesta: aló, estáis trabajando firme, estáis haciendo unos lingotes más lindos que la cresta. Todo esto sabiendo que se encontraba cerrada clausurada la investigación, la fundición. Además, con fecha de 12 de mayo del 2019, es decir, 4 meses después de la clausura, llama sujeto desconocido el reportaje y contesta Cristian Garrido: aló, funcionamos día y noche en la planta. Es decir, la planta seguía en funcionamiento no obstante la clausura decretada por el organismo estatal. Además, existen distintos procesos sanitarios pendientes de empresas relacionadas con la familia Izquierdo Menéndez, como es la formulación de cargo por la Superintendencia de Medio Ambiente de 10 de mayo del 2016 a la empresa Solenor, también del grupo familiar. Es decir, estamos frente a un imputado que en reiteradas ocasiones soslaya y quebranta todas las fiscalizaciones o las normativas que tienen por objeto proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Y además estamos frente a un imputado que ha sido formalizado y se encuentra formalizado por el delito de estafa en el Tribunal de Ucía en causa RIC 379 del 2015 ante el Juzgado de Garantía de Peralillo. Es decir, y como resumen, estamos frente a múltiples hechos de una gravedad aterrorizante, bastante grave, toda vez que cada uno de estos delitos afectan gravemente a bienes esenciales para el buen funcionamiento o la convivencia social. Esto es la administración pública, la salud pública y la vida y la salud, la integridad de las personas. En este orden de ideas, solicito a Ucía que se decrete la internación provisoria de Gonzalo Izquierdo Menéndez, o bien la medida que su señoría estime conforme a derecho, según lo previene el artículo 155 del Código Procesal Penal. Eso es todo en cuanto puedo alegar. Bien. Abogado en representación de don Gonzalo Izquierdo tiene la palabra. Gracias, magistrado.
Magistrado, en respeto a todos los intervinientes y a usted, su señoría, esta parte va a empezar sencillamente con un primer argumento que le voy a pedir por economía procesal se pronuncie de inmediato, puesto que me evitaría referirme a toda la otra batería de argumentos que tengo para refutar la solicitud que hace mi contradictor. Este argumento, su señoría, radica básicamente en la sola lectura, el tenor literal del artículo 464, el que habla de dos requisitos copulativos, su señoría, para poder acceder a la petición que está haciendo el colega querellante. Estos requisitos, bueno, primero es la necesidad de que un interviniente lo solicite, y en segundo lugar, el que, voy a leer, magistrado, el informe psiquiátrico practicado al imputado señalare que éste sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas. Esto ha sido total y absolutamente omitido por el colega. No se hizo cargo en absoluto de esto y acomodaticiamente simplemente señaló el artículo donde estaba. Después incluso hizo hincapié en el inciso segundo, que sencillamente se remite en lo no normado al título quinto del libro primero del Código Procesal Penal. Por tanto, su señoría, solicito a usted el rechazo de plano de esta solicitud completa, atendido que no se cumplen los requisitos que establece la propia ley, es decir, la solicitud, y por otro lado, este informe que aún no se ha practicado, al que estamos a la espera, y que no ha llegado, por lo tanto, difícilmente podría el señor querellante pedir y satisfacer lo que el mismo 464 que él ha citado, sencillamente pide, que es este estándar en base al informe psiquiátrico practicado que aún no ha llegado. Sí. Si su señoría lo considera que no es así, le solicitaría nuevamente la palabra para hacerme cargo del resto de los argumentos. Sí. De todas formas, le voy a dar la palabra al Ministerio Público si es que quiere realizar alguna precisión respecto de lo solicitado. Tiene su micrófono apagado. Sí. Magistrado, la Fiscalía no ha solicitado medidas cautelares y por lo tanto no va a hacer ninguna precisión al respecto. Bien. El tribunal va a proceder a resolver. Se ha solicitado por el abogado querellante la medida de internación provisoria respecto del imputado en estos antecedentes, don Gonzalo Izquierdo, argumentando principalmente que se ha burlado el sistema de evaluación de impacto ambiental por el imputado, pese a estar clausurada en el año 2019, la empresa que representa se continuó trabajando generando un grave daño a las personas y al medio ambiente. Señala que se dan los presupuestos del artículo 140, sus letras A, B y C, en relación al artículo 464 y 458 del Código Procesal Penal. La defensa de don Gonzalo Izquierdo se opone a la declaración de la medida de internación provisoria, principalmente por el tenor literal del artículo 464, y señala que el abogado querellante no se hizo cargo respecto de dicha normativa, señalando que se requiere un informe psiquiátrico en que el imputado señalare que sufre una grave, en que en dicho informe deberá indicarse que el imputado sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieran temer que atenta contra sí o contra terceros. Teniendo presente lo anterior, el tribunal, para efectos de resolver, tendrá principalmente en consideración lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal en cuanto a las letras A, B y C del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de que en la presente causa no se debe olvidar que esta se hizo aplicación de lo dispuesto en el artículo 458 del Código Procesal Penal, que es por lo anterior que el procedimiento se suspendió estando a la espera del informe respectivo. Que teniendo presente lo anterior y lo dispuesto, el claro tenor del artículo 464 del Código Procesal Penal, entiende este tribunal que no se han acompañado antecedentes suficientes que permitan determinar en esta etapa procesal la concurrencia de una alteración o insuficiencia en las facultades mentales del imputado que permitan atentar contra sí o contra terceros. Teniendo presente lo anterior, entonces, y en virtud de que el artículo 140 debe ser tomado desde la óptica de la referida normativa, esto es el artículo 464 y 458 del Código Procesal Penal, se procederá a rechazar la solicitud de medida de internación provisoria y la solicitud subsidiaria de otros tipos de medidas cautelares. Bien, respecto del plazo, respecto de la solicitud de medidas cautelares del artículo 155, letra D del Código Procesal Penal respecto del imputado don Cristian Garrido, no habiendo oposición, considerando el tribunal que se dan los antecedentes para efectos de decretar la referida medida cautelar, se decreta la medida cautelar de arraigo nacional respecto del imputado don Cristian Garrido.
Asimismo, teniendo presente lo solicitado por el Ministerio Público, los antecedentes respecto de el plazo de investigación solicitado, el tribunal considera que existen antecedentes y diligencias necesarias para poder acreditar los hechos respecto a los cuales se investiga. El tribunal va a decretar un plazo de 150 días. ¿Algo más que agregar los intervinientes? Ministerio Público. Parto yo, magistrado, por la Fiscalía nada. Bien. Por la defensa de don Cristian Garrido, ¿algo más que agregar? Señor magistrado, solo señalar de que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 del Código Procesal Penal, solicitamos que las notificaciones sean realizadas al correo electrónico. Si gusta, lo puedo dejar por el chat, pero para efectos de audio lo indico, señor magistrado, es notificaciones@syeabogados.cl. Y para efectos de individualización completa, que no se dijo al comienzo de la misma, señalo que mi domicilio, sin perjuicio de esta forma especial de notificación que proponemos, es José Manso Velasco, número 221, oficina 910 de la ciudad de Los Ángeles. Bien, se tiene presente entonces, y a la forma de notificación, ¿cómo se pide? Escríbala de todas maneras en la pantalla de mensajes, abogado, para efectos de que no haya errores en cuanto a su correo electrónico. Abogado de don Gonzalo Izquierdo, ¿alguna otra? Magistrado. Sí, en efecto. Magistrado, yo sé que lo que voy a pedir a continuación ya se debatió en la audiencia anterior, sin embargo, atendido que los hechos ahora se concretaron, y solamente para efectos de registro en acta y para preparar eventualmente un recurso que podría presentarse en nulidad al final de este proceso, esta parte va a solicitar nuevamente la nulidad en virtud del artículo 158 del Código Procesal Penal, de logrado el día de hoy, atendido principalmente y muy sucintamente, magistrado, que consideramos que un curador no puede ser formalizado y que la formalización es en su cúspide una garantía para el imputado que evidentemente no entiende por qué está sometido justamente a esta suspensión del artículo 458, por tanto, malamente podría llegar a defenderse, y por lo mismo consideramos que la formalización no cumple su objetivo principal, esto es, que se le notifique de forma personalísima al imputado respecto a los hechos que se le investiga. No consideramos que la figura del curador subsane ese defecto, atendió justamente lo personalísimo, y por lo mismo consideramos que la formalización no debiese haberse practicado, por lo mismo la nulidad, su señoría. Solo para efectos de registro en acta, magistrado, si me lo permite. Traslado. Sí, gracias, magistrado. La Fiscalía se va a oponer, creemos que no aplica la nulidad del artículo 159, primero que nada porque todo lo resuelto, su señoría, en audiencia anterior ya se encuentra absolutamente ejecutoriado, su señoría, incluso fueron rechazadas nulidades en dicho momento, y además no se presentó recurso alguno. En ese sentido, el primer argumento es que las resoluciones ya se encuentran ejecutoriadas. En segundo, su señoría, tampoco la defensa antes del inicio de la audiencia ha hecho observación alguna a la formalización. Por lo tanto, magistrado, creemos que la nulidad no procede, ya que se cumple con todos los requisitos legales, su señoría, y no se atenta contra la posibilidad de actuación de cualquiera de los intervinientes, en este caso de la defensa de don Gonzalo Izquierdo, en el procedimiento. En ese sentido, magistrado, solicitamos que se rechace. Bien, el tribunal procederá a resolver que, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 159 del Código Procesal Penal, la defensa penal privada de don Gonzalo Izquierdo reitera su solicitud de nulidad, indicando principalmente que el objetivo es un objetivo de registro para efectos de eventualmente preparar algún tipo de recurso de nulidad. El Ministerio Público se opone, señalando que considera que se dan los presupuestos, que no ha habido que la resolución en audiencia previa se encuentra ejecutorial, la que resolvió la misma solicitud. El tribunal comparte lo señalado por el Ministerio Público en cuanto a que la solicitud se encuentra resuelta y que, sin perjuicio de que pueda haberse generado una nueva solicitud de nulidad, entiende el tribunal que el nombramiento de curador se ha realizado en virtud de lo dispuesto en el artículo 459 del Código Procesal Penal para efectos precisamente de que pueda contar y ejercer la totalidad de sus derechos el imputado en estos antecedentes, considerando además que no se advierte ningún tipo de conflicto en cuanto a que el imputado, a través de su defensor, haya podido ejercer o se le haya visto impedido de ejercer legítimamente sus derechos. En base a lo anterior, entonces, el tribunal va a proceder a rechazar el recurso de nulidad. ¿Algo más, los intervinientes?
Su señoría, copia el audio. Como se pide. Copia, magistrado. ¿Y es posible que nos envíen por correo electrónico esas copias? Entiendo que se están remitiendo al correo electrónico, le voy a preguntar a la funcionaria. ¿Estamos en condiciones de remitirlo? Magistrado, siento que es más factible enviarlo vía WhatsApp, más rápido. ¿Vía mensaje de texto puede ser, abogados? Perfecto. Ningún problema, magistrado. Bien, entonces ingresen en la pantalla de mensajes sus números telefónicos y ahí serán enviados ingrésenlos por favor con su nombre para que esté la debida individualización y puedan ser remitidos. Bien, con lo obrado entonces, y siendo las 11:35, se pone término a la audiencia. Gracias, buenos días. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buenos días. Adiós, colegas. Estén bien. Chao, Katy.